Bienvenidos. Lo que iniciamos hoy es más que una simple lección. Es el primer paso en un sendero hacia una sabiduría distinta, profunda. Un conocimiento que se ha transmitido en secreto por siglos y que, créanme, tiene el poder de transformar nuestra percepción de la realidad. Y bueno, para empezar, hay que tener muy presente esta frase. Es una máxima ancestral que funciona como una llave. Nos dice que este conocimiento no se revela a cualquiera, ¿saben? Requiere una mente preparada, un oído que de verdad esté dispuesto a escuchar y a entender más allá de lo evidente. Para entender esto, tenemos que hacer un viaje a la cuna de toda la sabiduría mística. Así que nuestra primera parada nos lleva al antiguo Egipto, el hogar no solo de las pirámides, sino también el origen de estas enseñanzas secretas que, de una forma u otra, han tocado a casi todas las filosofías del mundo. Y es aquí donde conocemos a una figura legendaria, Hermes Trismegisto, el mismísimo maestro de maestros. No hablamos de una persona común, se le considera la fuente de donde brotó toda esta doctrina. Padre de la sabiduría oculta, fundador de la astrología, descubridor de la alquimia. Su legado fue tan inmenso que tanto egipcios como griegos lo veneraban, llamándolo el 3 veces grande. Y esto es clave para entenderlo todo. Esta sabiduría no se publicaba en libros para que cualquiera la leyera. No, se transmitió en secreto, de labio a oído, de maestro a discípulo, para preservarla. Se escondió a propósito en los símbolos de la alquimia y la astrología. Pero ojo, no para engañar a la gente, sino para protegerla de quienes, sin la preparación adecuada, pudieran malinterpretarla o usarla para fines incorrectos. Muy bien, ahora sí, es momento de revelar el primero y el más fundamental de los 7 principios. Piensen en esto como la llave maestra que abre todas las demás puertas del templo del conocimiento. Con ella, el universo empieza, de a poco, a mostrar su verdadera cara. Pero antes de seguir, una pequeña reflexión. ¿De qué está hecho realmente todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos? Piénsenlo un momento. La respuesta a esta pregunta es, literalmente, el pilar de toda la filosofía hermética. Y aquí viene la respuesta. El primer principio hermético, el mentalismo. ¿Qué nos dice? Sostiene que todo, absolutamente todo lo que percibimos, desde la estrella más lejana hasta el pensamiento más fugaz, es, en su esencia, una creación mental. La realidad que está detrás de todo, que los hermetistas llaman el todo, es una especie de mente universal, infinita y viviente. Es fundamental que estas palabras resuenen. El todo es mente. El universo es mental. Esto quiere decir que el cosmos entero, con todo lo que contiene, existe dentro de la mente de esa conciencia infinita, algo así como nuestros pensamientos existen dentro de nuestra propia mente. Y la implicación es gigantesca. Si el universo es mental, entonces se puede modificar, está sujeto a las leyes de la mente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, esto choca de frente con la visión científica más convencional. Mientras la ciencia suele decir que la materia y la energía son la base de todo, la visión hermética dice, un momento, afirma que ambas son en realidad secundarias. Están subordinadas a la mente. La mente es la causa, la materia y la energía son solo el efecto. El principio de mentalismo es la base, la gran verdad, pero no está solo. De él se desprenden 7 leyes universales que gobiernan absolutamente toda la creación. Podríamos decir que son las reglas del juego de este universo mental que estamos explorando. Y aquí los tenemos, los 7 principios que funcionan siempre juntos. Mentalismo, la base de todo. Correspondencia, que nos dice que lo pequeño es como lo grande. Vibración, el secreto de que nada está quieto. Polaridad, la ley de los opuestos. Ritmo, el vaivén de la vida. Causa y efecto, que es la justicia universal. Y género, el principio de la creación. Juntos, forman un sistema completísimo para entender cómo funciona el universo. Y lo más fascinante es ver cómo estas ideas, que tienen miles de años, de alguna manera hacen eco en la ciencia moderna. Por ejemplo, el principio de vibración. Resuena totalmente con la física cuántica. La cuántica nos dice que a nivel subatómico nada es sólido, que todo es energía en constante vibración. O la termodinámica,
que nos enseña que el calor y el frío no son opuestos, sino diferentes grados en la misma escala de energía. Una ilustración perfecta del principio de polaridad. Este es quizá el axioma hermético más famoso de todos y explica el principio de correspondencia. Lo que nos dice es muy simple. Los mismos patrones se repiten en todos los niveles. Si entendemos las leyes que gobiernan un átomo, podemos empezar a entender las que gobiernan una galaxia. Lo micro es un reflejo de lo macro. Ok, conocer estas leyes es el primer gran paso. Pero el verdadero objetivo del iniciado va más allá, es aplicarlas. Aquí es donde la filosofía se convierte en una herramienta de poder, en el arte de la transmutación mental, la que es la verdadera alquimia. A ver, pongamos un ejemplo súper práctico, el miedo. No es lo contrario al coraje, son simplemente los dos extremos de la misma escala mental. Entonces, usando el principio de polaridad, es posible cambiar uno por el otro. ¿Cómo? Primero, hay que reconocer que son la misma cosa, solo que vibran diferente. Luego, con la voluntad, se enfoca la atención en elevar esa vibración mental, moviéndose conscientemente por esa escala, desde el polo del miedo hacia el del coraje. Esto, señoras y señores, es alquimia mental en pura acción. Aplicar estos principios nos pone al final en una encrucijada. Hay dos caminos. Se puede ser una mente esclava, que es básicamente un efecto de lo que pasa afuera, o se puede aspirar a ser una mente maestra, que se eleva por encima de esas influencias para convertirse en una causa consciente, un jugador activo en el gran tablero de la vida. Claro, para recorrer este camino no basta con escuchar, hay que cultivar ciertas cualidades. Una mente abierta para recibir la verdad, sí, pero también la voluntad de aplicar lo que se aprende para hacer lo propio. Se necesita firmeza mental para no dejarse arrastrar. La maestría no es un regalo que se recibe, sino el resultado de un trabajo interior muy consciente y disciplinado. Así que, la enseñanza ha sido impartida. La puerta, digamos, se ha abierto. Ahora la pregunta queda flotando en el aire para quien escucha. Porque el camino hacia la maestría no es algo que se lee en un libro, es algo que se vive. La verdadera pregunta es, ¿se está listo para empezar a caminar?